Háblanos en esta hora, habla nuestro corazón, habla nuestras vidas. Solo somos vasos, instrumentos en tus manos. Te doy gracias, Señor, porque puedo el día de hoy abrir tu palabra, porque solo somos aquellos, Dios, que podemos en esta hora saber que también tú tienes una migaja, tienes un pan para cada uno de nosotros, Dios. Gracias, que sea de edificación para nuestro corazón, que sea de edificación para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor Jesucristo, ayúdanos. Te damos gracias, te exaltamos, te escondo debajo de la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí. Gracias por tus hijos que se conectan a través de los medios, Señor Jesucristo, para escuchar tu palabra. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te damos gracias. En ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Josué. Y la semana pasada nos quedamos en la entrada y la conquista de Jericó, la primera ciudad, donde este pueblo de Dios que sacó de Egipto después de 40 años ha llegado. Y nos hemos estudiado, vimos la semana pasada que para continuar nuestro camino el Señor nos deja y nos permite tener un encuentro con Él. El Señor viene y se presenta a Josué y dice que es el príncipe del ejército de Jehová. Se presenta a nuestro Señor Jesucristo ante él y vamos a Josué capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 1 al 5 y encontramos a Dios dándole las instrucciones a Josué de cómo hacer las cosas. ¿Lo tenemos? Josué capítulo 6 versículos del 1 al 5. Empero Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Cercaréis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyes el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá debajo de sí. Entonces el pueblo subirá, cada uno en derecho de sí. Entonces nosotros hay cosas que hemos aprendido en Dios, y en Dios lo que Él nos deja saber de lo que quiere se llama el propósito de su voluntad. Las cosas que Dios nos deja o lo que Él planea en su voluntad y en Él salieron y Dios nos deja saber el propósito de su voluntad. Y después del propósito de su voluntad y lo que Él planeó, pensó, decidió, entonces viene después su plan maestro. Y su plan maestro es cómo Dios lo va a ejecutar, cómo Dios lo va a hacer. El propósito de su voluntad y un plan maestro. Entonces aquí encontramos el propósito de su voluntad en Dios era que el pueblo conquistara la tierra de Canaán. Y en Josué es algo que tenemos, es algo que encontramos. De hecho, estamos cantando cómo es que todas las cosas se hicieron desde el paso del Jordán. El Jordán se volvió atrás para que ese pueblo pasara. Entonces, ese es el propósito de su voluntad, que ese pueblo conquiste la tierra de Canaán. Pero el plan maestro de Dios es cómo lo va a hacer. El plan maestro de Dios es cómo Israel va a ejecutar el propósito de la voluntad de Dios. Y en esta parte que hemos venido viendo,
la vida de Israel cambió completamente y drásticamente de cómo va a hacer las cosas en Dios, porque vemos que el maná deja de caer, vemos también que la columna de nube y fuego ya no está, y ahora lo que tienen que hacer es esperar y esperar instrucciones de cómo van a hacer las cosas. En un lado, Dios a usted y a mí, una vez que nos salva y lo encontramos como nuestro Salvador, no solamente el camino es ir al cielo, sino nosotros encontramos en la Escritura que Él tiene una esposa, Él tiene una iglesia, Él tiene gente que se allega más a Él. Entonces, el plan de Dios es que usted y yo, digo, el propósito de su voluntad es que usted y yo lleguemos y seamos la esposa del Señor Jesucristo. Pero de ahí el plan maestro y cómo lo va a hacer ya es algo completamente diferente, y también con cada uno de nosotros Dios lo hace de manera distinta. Y en esa parte ahora, como cristianos que vamos avanzando escalón tras escalón, parte por parte en nuestra vida, debemos de esperar. Y hay cosas que vamos a esperar en Dios, y Dios de repente nos va a dar órdenes que parecen inverosímiles, porque está una ciudad amurallada, muros, y al menos yo, para poder conquistarla, yo en mi mente lo que le hubiera pedido a Dios era catapultas, piedras gigantes, no sé, ayúdenme, en aquel entonces no había lo que hoy tenemos, pero para derribar una ciudad y conquistarla y que ese pueblo vea que traigo un Dios poderoso con un gran ejército, lo primero eran los muros. Lo primero era derribar esa ciudad y entonces poderlo tener lo que estaba ahí adentro. Pero viene Dios y les da una orden que uno dice, caray, Señor, ¿ves mi problemón? ¿Ves lo que tengo? ¿Ves lo que está pasando? ¿Ves lo que está sucediendo? ¿Ves lo que yo necesito? Y vienes y pides esto, Señor. Pero gracias a Dios que sabemos que toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Así que la voluntad de Dios es como lo quiere, y es el qué, pero el cómo es el plan maestro. Es la revelación de Dios de su voluntad, la revelación de Dios de su plan maestro. Así que nosotros, el Señor viene y nos dice cómo va a hacerlo. Y entonces nosotros necesitamos esperar. ¿Por qué? Porque hay algo que a veces Dios nos dice lo que quiere de nuestra casa, lo que quiere de nuestra iglesia, lo que quiere como individuo personal, como matrimonio. Dios nos revela esa voluntad que quiere para nosotros. A lo mejor en algún día sí recibí el llamado y me dijo, Oscar, tú vas a ser pastor. Y yo oí ese propósito de su voluntad de Dios. Y entonces, cuando lo oí, que tenía pocos meses de haber encontrado a Dios, no es que corría a decir, sí, ahora sí quítense, yo voy a ser pastor, sino esperar en Dios cómo lo iba a hacer, hasta que de algún modo, hasta el día de hoy, en ese plan maestro de cómo Dios va y está acomodando cada cosa, ha ido acomodando cada cosa, es que hoy me encuentro aquí en su voluntad y en el plan maestro de Él. Y lo mismo en nuestras vidas. Una vez que sepamos, no es correr, sino esperar en Dios las instrucciones de cómo vamos a hacerlo, porque es como se conquistó la primer ciudad, porque después encontramos en la Biblia
que la ciudad que seguía era Jai. Y ahí las instrucciones fueron completamente distintas y lo vamos a ver y lo vamos a estudiar. Porque incluso con David, la Biblia encontramos que vinieron los filisteos y él esperó en Dios y le preguntó, ¿cómo atacamos los filisteos, Dios? Y Dios le dijo, ve al frente y ve de esta manera. Se van los filisteos y al otro día vuelven los filisteos. Pues, lo que yo hubiera hecho es lo mismo. Vienen otra vez, ya sé, ya me dijo Dios cómo hacerlo, les voy a llegar por el frente. Pero Dios viene y le dice la Biblia que David volvió a consultar al sacerdote. Era el mismo enemigo, el mismo lugar, pero Dios vuelve a consultar y Dios le dice, ¿sabes? Ahora vas a esperar, vas a oír los árboles, los morales, y vas a hacerlo de manera diferente. Porque la conquista de la tierra de Canaán y la Biblia, los reyes, los hombres que caminaron y siguieron en la Biblia, consultaron a Dios de manera diferente, esperando en Dios, esperando qué se va a hacer, porque escuchamos ahorita del avivamiento y tal vez los días nos están ganando, pero Dios siempre sabe lo que tiene, lo que va a hacer y lo que tenemos para poder recibir a nuestros hermanos, amén. En un lado, si estamos internamente diciendo, y esto, y esto, y esto, y lo otro, y aquello, y luz, y pintura, y pintar, y arreglar, bueno, Robert me dice, hasta quiero echar cemento aquí en el piso, poner mosaico. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero, exacto, la mente a mí me dice, no alcanzo el tiempo, pero hermano, hay un Dios hermoso y poderoso, si Él quiere, hermanos, y lo que tengamos, es exactamente lo que Dios va a poner y lo que Dios va a hacer. Y hay veces en que si deseamos ya correr, ¿verdad? Porque es que nos están ganando el tiempo, pero las cosas que hemos aprendido en Dios es, te voy a dar las instrucciones, te voy a dar las órdenes, te voy a dar la manera de poder hacerlo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque real a como recibimos, o tal vez también como nuestra hermana Mimi lo tenía, gracias a Dios. Esto es hermoso y es un gran avance, y es lo que tenemos, y es lo que Dios dice, Oscar, hasta aquí, iglesia, hasta aquí, porque es lo que quiero, amén, y esperemos en Dios, y en tu caso, en tu vida y en tu ser, espera en Dios, recibe las instrucciones, y tendremos la paz de conquistar, y tendremos la paz de hacer las cosas como Dios dice que Él quiere que se hagan, porque es su plan maestro. Y vuelvo a eso, después de Jai se levantan 5 reyes, y es distinto la manera en que Dios les dice cómo van a pelear, porque las cosas que tenemos aquí, la naturaleza y las naciones que están aquí, Dios va a probar de una manera si se derrumba ese muro, pero si Dios dice, con Oscar no se derribó su muro, bueno, voy a hacerlo de otra manera, porque al final el propósito de Dios es tener una esposa, y su plan maestro va a poner las cosas que Él va a desear, pero yo tengo que escuchar lo que Dios me dice que tengo que hacer. Y para ello necesito un encuentro con Jesucristo. Necesito que el príncipe de los ejércitos hoy me hable, hoy haya venido, hoy esté listo para saber lo que necesito yo hacer en mi vida. Amén. Y dice entonces, gloria a su nombre. Amén, aleluya. Bendito el Señor. Gracias. Y le dice, y le da estas instrucciones. Y dice el 2, dice, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey con sus varones de guerra. Y le da estas instrucciones, cercaréis la ciudad todos los hombres de guerra. Entonces, primeramente, iban los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y lo van a hacer 6 días. Iban los hombres de guerra e iban a ir una vez, darle la vuelta a la ciudad durante 6 días. Después, atrás de los guerreros,
En el versículo 4 dice que iban 7 sacerdotes llevando 7 bocinas de cuernos. Enseguida de los guerreros iban 7 sacerdotes llevando las bocinas de carneros. Y empieza una manera distinta el sacerdocio de trabajar y de hacer las cosas. Y luego dice delante del arca. Lo que nos dice es que a continuación los sacerdotes llevaban después el arca, Y dice después, versículo 4, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Ok, atención a todo esto, porque vuelvo a eso, toda escritura es inspirada por Dios, y voy a poder encontrar un principio que me va a ayudar a derribar mis muros que yo tengo. Versículo 5, cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyereis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá debajo de sí. Entonces el pueblo subirá cada uno en derecho de sí. Lo que Dios dice, al séptimo día vas a dar 6 vueltas, y en la séptima vuelta los sacerdotes van a ir tocando sus bocinas, van a tocar sus bocinas. Y cuando yo diga grita, el pueblo iba a gritar. Aleluya. Santo su nombre. Aleluya. Y entonces dice Dios, y esos muros van a caer. Pero para ver este principio, que es lo que Dios les decía, vamos a Números capítulo 10. Números capítulo 10, donde nosotros encontramos que el pueblo de Israel celebraba de hecho esta fiesta, que era la fiesta de las trompetas. Y vamos a ver qué es lo que ellos de igual manera hicieron en este momento. Vamos a leer del 1 en adelante. Números, capítulo 10. Gracias, Jesús, gracias. Santo tu nombre. Te bendecimos, Jesús. Números, capítulo 10. Y vamos a leer del 1. Ajá. ¿Lo tenemos? ¿Ya llegó? Y Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martilla las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campo. Ajá. Entonces aquí tenemos Dios dando estas instrucciones. Moisés se tenía que hacer 2 trompetas de plata. Y un sonido era para convocar al pueblo. Y había otro sonido en estas trompetas, y este otro sonido era para que el pueblo se moviera. Versículo 3 dice: cuando las tocaren, toda la congregación se juntará a ti, a la puerta del tabernáculo del testimonio. Versículo 4, mas cuando tocaren solo la una, entonces se congregarán a ti los príncipes, las cabezas de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán el campo de los que están alejados al oriente. Entonces había 2 sonidos. El sonido primero, que era para que se congregaran todos los israelitas, y cuando se tocaba una sola, se reunían los príncipes, se reunían los principales. Era un sonido llamado tequía. Y ese sonido que hemos escuchado, que es el sonido de como sonidos cortos, así, ese es el sonido tequía. Pero cuando Dios, había gente que podía ver la nube moverse, y entonces cuando era tiempo de moverse, tiempo de partir, se hacía el sonido
terúa. Y el sonido terúa era un sonido largo, tú, y fuerte. Entonces Israel sabía estos dos sonidos. El terúa era el sonido fuerte, bendito su nombre, y era tiempo de moverse, pero también era tiempo de guerra. Era para dos cosas, el sonido largo, era tiempo para moverse o era tiempo de guerra. Santo su nombre. Sigamos leyendo, dice el versículo 6, y cuando tocareis alarma, el sonido terúa, la segunda vez, entonces moverán el campo de los que están alojados al mediodía, alarma tocarán a sus partidas. Pero cuando hubieres de juntar la congregación, tocaréis, mas no con sonido de alarma. Es el sonido tequía. Cuando los quieras juntar, suena tequía. Sonidos cortos. Y cuando oían eso, Israel se juntaba. Y dice, el largo ya no lo hagas. Dice versículo 8, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y atención el versículo 9, y cuando vinieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Atención, esta palabra alarma es terúa. Tocaréis terúa con las trompetas. ¿Y qué dice? Y seréis, ¿qué cosa? En memoria delante de Jehová y vuestro Dios, de Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de qué cosa? De vuestros enemigos. Bendito su nombre, santo, 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 santo. Entonces, la palabra terúa significa partir los oídos con ruido. Amén. La palabra terúa, que es el sonido largo, tú, significa partir los oídos con ruido. Y es la misma palabra o el mismo sonido que dice, pueblos todos, batid las manos. ¿Qué salmo es? No me acuerdo, pero pueblos todos, batid las manos. Ahí ese es un sonido terúa. Así que gracias a Dios que podemos entender cómo obtener las victorias, porque esto no es solamente historias que necesitamos llevarnos en la mente y decir sé de las dos trompetas, no. Entonces lo que nosotros encontramos en estos principios en Dios es que en Dios, para nosotros obtener la victoria, nosotros necesitamos ser ruidosos, bendito su nombre. Necesitamos ser ruidosos, santo. Así que en este lugar no es porque uno desee que grite, no es porque uno desee, sino Dios mismo le agrada que para que obtengamos las victorias, Dios quiere que nosotros gritemos, santo su nombre. Y encontramos que Dios viene, Jesús viene como príncipe de los ejércitos. Y la primera parte, volvamos a Josué, hermano, volvamos a Josué. Sí, Josué 6, versículo 6, ¿lo tenemos? Dice, y llamando Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carneros delante del arca de Jehová. Y dijo el pueblo, pasad y rodead la ciudad. Y los que están armados pasaron delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuernos de carneros, pasaron delante del arca de Jehová. Y dice ahí, y tocaron las bocinas. Esta palabra tocaron es la palabra tequía. Tocaron las bocinas. Cuando ellos empezaron a dar la primer vuelta, los sacerdotes con trompetas iban haciendo tequía.
¿ok? Iban haciendo este sonido. Y entonces Jesús se aparece como príncipe de los ejércitos. Ahora, este sonido es para que se congregaran y se reunieran. ¿A quiénes estaba llamando o estaban llamando los sacerdotes a reunirse y a congregarse? ¿A quiénes, hermanos? A los guerreros, dice el hermano Trino. ¿A quiénes estaba? Porque este sonido es para que se congregaran. ¿Estamos de acuerdo? Cuando oyeran este sonido, se tenían que congregar. Ok. ¿A quiénes en este momento, en este punto, oyendo las instrucciones de Dios, a quiénes estaban llamando los sacerdotes con este sonido para congregarse? ¿A quiénes, hermanos? A todos los israelitas. Ajá. Ok. Los israelitas ya estaban ahí reunidos, pero a quienes estaban llamando era, si Jesucristo es el príncipe de Jehová de los ejércitos, y Dios le dice, bendito su nombre, y Dios le dice a Josué, vas a ver cómo te voy a dar la victoria, porque la victoria se obtiene a través de Dios y a través de lo que Él hace, bendito su nombre. Entonces ellos estaban llamando a congregarse a las huestes celestiales, bendito su nombre, que iban a ir y pelear, santo su nombre, en contra de esta ciudad y ayudar y apoyar al pueblo de Israel para que ellos pudieran vencer. Santo su nombre. Entonces, en nuestra vida, ¿cómo yo puedo hacer el sonido tequía, que es tu? Porque el grito terúa es ese grito de resurrección, es ese grito de victoria, es ese grito de guerra. Pero lo que Dios viene y me dice cómo debo de empezar es con sonidos cortos. Te alabo, te doy gracias, aquí estoy, te bendigo, santo tu nombre, te glorifico, gracias Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, santo eres, bueno eres, gloria a tu nombre, te bendigo. Y hermano, cuando tú entras así a la casa de Dios, cierto, ni tenemos fuerzas, ni tenemos un grito así, y no hay quien llegue y tenga un grito terúa, llegando, santo, 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 no hay quien llegue así, porque llegamos de alguna manera en esa parte en Dios, diciéndole, santo, glorifico tu nombre, te alabo. Dice ciertamente que Dios le dijo a Moisés, hazte 2 trompetas, pero aquí no usaron trompetas. ¿Qué usaron, hermanos? Cuernos de carnero. Y Dios, de un lado le había dicho 2 trompetas, pero aquí vienen y se hacen cuernos de carnero. Ahora, el carnero, ¿en qué ofrenda del Antiguo Testamento? El carnero, ¿en qué tipos de ofrendas se usaban? En la ofrenda del todo quemado, en la ofrenda de consagración y en la ofrenda de paces. El carnero no era usado para ofrenda por el pecado. Entonces, cuando es cierto, el Señor nuestro Dios ya celebró Pascua antes de mandarte a pelear. El Señor, cuando tú vienes y clamas la sangre preciosa del Cordero, Él perdona nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores, amén. Pero para tener esa parte en Dios, de estarle diciendo gracias, te alabo, te bendigo, aún saliendo de aquí, tú estás tocando tu sonido tequía en todo tiempo, en todo momento. Vas camino al mercado, vas manejando, vas a la escuela, vas al trabajo, vas, y cierto, tienes el problemón. Ahí está Jericó, ahí está. No puedes gritarle, decirle, cae en el nombre de Jesús,
Pero viene Dios y dice, yo sé y te entiendo, pero tienes que empezar a hacer sonido tequía, bendito su nombre. Tienes que empezar a caminar, tienes que empezar a recorrer. Y es que ese sonido lo que hace, viene y reúne los ángeles que nos van a ayudar en este lugar, en este tiempo, en tu ser, en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu problema, en tu situación. Pero tú tienes que empezar a hablar, tú tienes que empezar, gloria a Dios. Porque el día de hoy ya no hay trompetas, ya no hay carneros, shofares de carnero, porque Dios nos dio nuestra voz, nos dio nuestra garganta, nos dio, y tú y yo esperamos y queremos así con nuestro grito entrar con todo. Pero Dios viene y dice, ¿sabes? Lo que ocupamos es que empieces a hacer tequía desde que llegas, desde que estás barriendo, desde que estás limpiando la silla, estás haciendo algo, desde que sales de tu casa, te levantas, gloria a Dios, porque eso funciona cuando tú te pones a orar. No vas a sentir el fuego luego, no vas a sentir la presencia de Dios y a lo mejor hay quienes se levantan, si no siento nada. Pero tú empiezas a alabar, empieza a hacer sonido, tequía, anda y vasalla, y estás reuniendo a tu alrededor, estás reuniendo a tu casa, a tu vida, los soldados, las huestes, el ejército, que cuando nos levantemos estarán listos cuando venga el sonido terúa, es sharabasía, el sonido largo, anda y vasalla, para poder vencer, para poder pelear, para poder luchar. Bendito su nombre, aleluya. Podemos por un momento darle gracias, hacer sonidos tequía, a sonidos tequía, dile gracias, gracias, gracias. Alabo, alabo, te bendigo, anda ribasaya, oh ribasaya, oh ribasaya, oh. Gracias, gracias. Hermano, no te quedes callado, no solo en tu mente habla, di gracias, tú ven, tú estás aquí en esta hora para obtener una gran victoria, santo su nombre, pero podemos salir sin recibirla, porque Dios lo que nos dio es nuestra garganta, nos dio nuestra voz, aleluya. Gracias, 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 gracias. Entonces ocupamos el sacrificio de Jesucristo. Y mira cómo puedes, y tienes shofares, cuando tú has hecho sacrificios, cuando tú has hecho altares, cuando tú has hecho de poder alabar y bendecir a Dios. Pero si no tenemos entonces nuestros cuernos de carneros espirituales para poder alabar y bendecir a Dios. Gracias a Dios, iglesias ocupan de esos cuernos, hay lugares igual en IMED que los hay, pero es esa parte que Dios nos dio de alabarle, de bendecirle, de exaltarle a Dios de esta manera, amén. Gracias, Jesús. Así que durante 6 días, ¿qué estuvo haciendo Israel, haciendo ese sonido tequía? ¿A quiénes congregó, hermano? A los ejércitos de Dios. ¡Ey, Sharabasía! Mira, alaba a Dios. El lunes dile santo, gracias. El martes dile gracias. Y así, hermano, el 7º día que nos congreguemos, habrá una gran victoria en nuestro ser, en nuestras vidas. Amén. Oh, Sharabasía. Dice versículo 8. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, tocaron tequía las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los armados iban delante de los sacerdotes que tocaban tequía a las bocinas, y la gente reunida iba detrás del arca, andando tequía las bocinas. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no daréis grita, ni se oirá nuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces daréis grita.
Entonces viene Dios y le dice, no se oiga su voz. No se oiga tu voz. Ha sonido tequía, pero de repente y a veces, y lo digo, empiezo por mí, se oye mi voz que no es de sonido tequía. Se oye mi voz de repente, cierto, de queja, de duda, de murmuración, de decir, híjoles, y todo lo que tenemos que hacer, y esto y lo otro, y se empieza a oír mi voz que no es la voz tequía. Porque lo único que Dios les dijo al dar las 6 vueltas, lo que tienes que hacer es el sonido de tu trompeta tequía. Gracias, gracias, si no lo entiendo. Gracias, sí, ya falta poco tiempo. Sí, gracias, Señor. Y aquí estamos, y aquí está nuestro ser y nuestra vida. Pero viene Dios y le dice, guarda silencio. Amén. Qué difícil para mí. Qué difícil para nuestro ser, nuestra mente, porque a veces se oye más la voz de otras cosas que ese sonido tequía. Si venimos y vamos y llegamos y nos ponemos exacto, no que no platiquemos, no que no nos vemos, y usted le agrada ver a su hermano, abrazarnos, decirle cómo está, pero es estar santo, santo, eternamente. Bendigo tu nombre, te glorifico, Señor, gracias. Desde que vienes es, no se oiga tu voz, amén, no se oiga nuestra voz, dice el 10, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces daréis, grita. Oh, gracias, Jesús. Y el arca pues de Jehová dio una vuelta alrededor de la ciudad y viniéronse al real, en el cual tuvieron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carneros, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre, y tequía las bocinas, y los armados iban delante de ellos, y la gente reunida iba detrás del arca, andando, y tequía las bocinas, diciendo, santos, santos, amén. Si vemos el principio ahí, hermanos, si lo vemos, 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volviéronse al real. De esta manera hicieron por 6 días. ¿Y por qué no 3, Josué? Mira, ya dimos 3. Mañana le damos las 7 vueltas. Mira, hasta a lo mejor están burlando nuestros enemigos. No traemos catapultas, no traemos nada. Josué, y yo creo en el pueblo. Conquistar una ciudad así, hacer algo así. Tremendo, amén. Pero dice que iban y volvían. Versículo 16, que nos quedamos ahí. Y como los sacerdotes hubieron tocado la bocina, y al 7º día levantáronse cuando subía el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Entonces, el número 7 es un número perfecto y representa a Jesucristo. El número 7 es el número de la perfección, representa a Dios. Y el número 6 representa a la esposa, porque al 6º día fue creado el hombre. Y esta unión de 6 con 7 nos da el número 13, y el número 13 es el número de la esposa. El número 13 es el número de la esposa. Y algo más que también aquí podemos encontrar en esta parte es ese principio que vimos en el Jordán. Cuando Dios le mostró a Moisés su nombre o los nombres gubernamentales de Dios, la Biblia dice que ahí en Éxodo 34, Dios le dijo a Moisés, te voy a proclamar mi nombre, y proclamó 13 nombres. Jehová, y luego dijo Jehová,
fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en verdad, grande en benignidad, que guardas la misericordia en millares, que perdonas la iniquidad, que perdonas la rebelión, que perdonas el pecado y juez justo. Entonces, 13 vueltas de esos nombres, pero también la Biblia dice que los sacerdotes llevaban el arca, levantando el nombre del Padre, bendito seas Dios, y Dios mandando los ejércitos, santo su nombre, para pelear por Israel, santo su nombre. Así que es Dios involucrado en todo esto, dándonos Dios. Versículo 16. Y como los sacerdotes hubieron tocado las bocinas la séptima vez, esta palabra tocado sigue siendo tequía, ¿sí? José dijo al pueblo, dad, grita, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y entonces grita, bendito su nombre, fue el sonido terúa, ¡tú! Que gritó todo el pueblo, porque ya estaban congregados los ejércitos, bendito su nombre, ya estaban congregados ahí los que iban a guerrear, a pelear, y habían hecho el trabajo de alabar, de bendecir, de glorificar a Dios. Y cuando tú sabes esperar, en ese momento va a venir tu victoria y tú y yo vamos a gritar, Sha'andar y Basaya, vamos a gritar gloria a su nombre, y aquello de alguna manera se tiene que derribar, se tiene que tumbar por el nombre de nuestro Dios. Y mira, estas lecciones nos ayudan a no ir al psicólogo, aquellos que lo ocupen, pues ciertamente es bueno ir, pero en realidad es esto, el psicólogo viene y lo que hace es oírte y escucharte, y que tú puedas decirle, me pasa esto, me sucede esto, y después dicen, llora, grita, mira, puedes hacerlo, pero aquí es venir en Dios, bendito su nombre, y poder decirle a Dios, yo voy a gritar, aleluya, obtener la victoria, y entonces tú sales libre de aquí, bendito su nombre, tú sales libre, gloria a Dios, tú sales libre con un poder de resurrección cuando gritamos, ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Yay! ¡Yo! Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Sarabasía. ¡Oh, ya! ¡Ribabas! ¡Oh! ¡Yo! ¡Oh, Sharabasía! Gracias. Versículo 17 dice, mas la ciudad será anatema a Jehová, ella con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estuvieren en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, porque no hagáis anatema el campo de Israel. La palabra anatema, curiosamente, dentro de sus significados, tiene que ver con consagrado a Jehová, consagrado a Dios. Y era la primer ciudad que Israel iba a conquistar, la primicia. Y Dios, después de todas las demás naciones, todas, para el pueblo de Israel iba a ser el botín. Pero Dios viene y dice, de esta ciudad de Jericó, la primicia la van a traer a mí. Es mía, me pertenece el oro, la plata, todo lo que en ella hay. Hemos estudiado esta parte cuando recogemos primicias, y es lo que Dios dice.
lo que tú quieras entregarle a Dios de primicia en tu vida al año, puede ser una hora de trabajo, un día de trabajo, una semana de trabajo, y le decimos a Dios, es primicia para ti, es santa y te toca y te pertenece, Dios. Asegurándonos, Dios, cuando esta primicia de Jericó, el pueblo se la daba a Dios, le aseguraba a Dios la victoria de todos los demás enemigos que venían. Pero Dios le dice, es mío, me pertenece, es mía la primicia, amén. Y dice el 19, fíjese, más toda la plata y el oro y vasos de metal y de hierro sea consagrado a Jehová y venga al tesoro de Jehová. Amén. Dice 20, entonces el pueblo grita, santo su nombre, y los sacerdotes Tequía tocaron las bocinas, y aconteció que como el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, esta palabra sonido es Tequía, dio el pueblo grita con gran vocerío, santo su nombre, santo. Dice en el hebreo, dice que dio este pueblo vocería gadol terúa, un sonido estridente, un sonido, bendito su nombre, de una manera grande, fuerte, poderosa, porque estaba viniendo la victoria para ellos. Y entonces dice versículo 20, y el muro cayó a plomo, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno en derecho de sí, y tomáronla. Ok. Nosotros encontramos que hay una palabra que ni en el español, creo que en el inglés sí la tradujeron, pero en el hebreo se lee que los muros se hundieron. Los muros, sí, ese es eso, se hundieron. Porque dice que el pueblo, Dios le dijo que pasara derecho. Y si al menos un muro se cae, hay escombros o quedan escombros, y no puedo pasar de frente derecho porque los muros me impedirían. Y si hubiera habido también escombros, obviamente desde arriba los flecheros, los lanceros, hubieran acabado y matado al pueblo de Israel. Y aquí en una parte un predicador dice que pudo haber sido esto: los ángeles sentándose en todo el muro. Oh, ya, sí. Y hermano, se imagina el pueblo el primer día, a lo mejor 10,000 y ocuparon esta parte del muro. Y luego otro día y clavaron, y hasta que el muro se llenó de los ejércitos de Dios y el peso de gloria, sí, de Dios, pero de los ángeles. Derribaron el muro hasta abajo, bendito su nombre. Se hundieron, gloria a Dios. Y el pueblo pasó derecho, santo su nombre, para poder conquistar, gloria a su nombre, aquella ciudad. Y entonces, santo su nombre. Y entonces, a veces es esa parte en nuestras vidas. Nosotros necesitamos estar tequía en nuestras vidas. Sí, es un muro, es algo grande, y estar diciendo, santo, gracias, te alabo, te bendigo, te exalto, gloria a Dios. Y entonces, en algún punto, en un momento en su vida, tú métete con Dios y grítale ahí a Dios. ¡Ay! Ve y expon tu necesidad. Y entonces saber que Dios te va a enviar el ejército, te va a enviar aquello que necesitamos para que esos muros se caigan, para que el problema, aquella situación, aquella circunstancia. Y entonces también, cierto, aquí fueron 7 días, porque habrá momentos en donde Dios sean tal vez más días, meses, un año o años, pero al final lo que Dios está haciendo es conquistar la tierra de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra vida, de todo lo que pasa. Y entonces el secreto
es estas dos trompetas y estos dos sonidos en nuestras vidas para poder obtener la victoria que Dios tiene para nosotros en nuestro ser y en nuestra vida. Sharabasía. Gracias, 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 Jesús. Gracias, gracias, Señor. Dice, y destruyeron todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, mozos, viejos, hasta los bueyes y ovejas y asnos a filo de espada. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, haced salir de allá a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo juraste. Y entonces vemos, hay quienes preguntan a veces, ¿y Dios así, tan cruel, tan perverso, tan malvado, hacer esto? Pero recordar, aquella nación había colmado su copa de iniquidad, su copa de maldad. Y este mundo está llenando su copa de iniquidad y de maldad. El hecho de que el muro de Rahab quedara es porque todas las demás paredes se cayeron, se derrumbaron. Rahab es un tipo de, lo vamos a ver, esperemos que sí la veremos, de lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, pero que hay un secreto para nuestra vida espiritual, nuestra vida, hacer los dos sonidos. Y cuando en Dios te lleve, vas a hacer el sonido terúa para poder obtener la victoria. En Dios, Él desea que vengamos todos con terúa, grite y grite y grite, no para impresionar, Sharabasía, no es para impresionarme a mí, ni para yo decir, ay, qué espiritual es mi hermano Pedro, mi hermano Robert, no, mi hermano Trino. No, es que uno sabe el muro primero que tenemos dentro, tal vez sí el problema de fuera, y venimos en esa parte, venimos necesitados diciendo santo, santo, santo. Pero cuando sabemos que hay victoria, también sale el grito terúa, sha'andari vasaya, gritamos, y tal vez afuera salgamos, siga el muro, sigan las cosas, pero los que habremos cambiado aquí internamente, que es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú y yo cambiemos. El plan maestro hace un montón de cosas. Dios a veces hace cosas que ni entiendo ni comprendo, y hace cosas que ni siquiera tal vez puedo pasar y brincar y que se caigan. Pero Dios dice, mira, no se cayó afuera algo, pero aquí adentro sí sé qué pasó. Aquí adentro sí sé que vino a hacer Dios algo espiritual, grande, tremendo en tu vida. Y eso es lo importante para nosotros, para poder llegar arriba a la eternidad y tener nuestra tierra conquistada. Puedes ponerte de pie, puedes hacer el sonido que tú crees que necesites, o no sé si en esta hora ya hay el sonido de victoria, ya hay el sonido, Sha'andari Vasaya, ya hay el sonido para poder estos muros que están ser derribados en Dios. Sha'andari Vasaya, oh Shahaya, oh, oh, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Arriba Masaya. Oh, 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 Sharabasía. Arriba Masaya. Santo, santo, santo. Y gracias, Dios. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor, a nosotros. Gracias por toda la escritura. Y gracias por toda la escritura. Y gracias, Señor, porque ya sabemos cómo venir a tu casa. Hemos aprendido una manera diferente de cómo estar aquí, Señor, para obtener la victoria, Dios. Y que los muros internos, y también, Dios, si es tu voluntad y tu plan maestro, cualquier situación, circunstancia afuera que exista en tus hijos, seas tú obrando, trabajando, Señor. Nos enseñaste la semana pasada, es un camino que no conocemos, es un camino nuevo para nosotros, es un camino donde tengo que esperar y tengo que tener la cabeza, tu gobierno, Señor, y esperar instrucciones,
porque cada problema, cada situación, cada día incluso puede ser diferente, Señor. Y gracias por tu plan maestro. Tu voluntad es llevarnos a la nueva ciudad. Y gracias por tu plan maestro. La forma como lo estés haciendo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder vencer, a poder lograrlo, Dios. Te doy gracias por esta mañana, por este día, por este momento, por tu palabra que el día de hoy has hablado a nuestras vidas. Te ruego, Señor, por tu pueblo, y que cuando estemos aquí, Señor, poder hacer sonidos tequía en mi casa, Dios, para traer a los ejércitos que van a ayudarnos en los problemas que tengamos, que cada mañana al pararme pueda alabar, esté lo que esté haciendo sonidos tequía, Señor. Estoy reuniendo al ejército, a los escuadrones que enviarás para ayudarnos, Señor. Y cuando sea que tú veas esa parte y esté listo de hacer ese grito terúa, Señor, ese grito terúa, alabándote, no ser espectador cuando sea la alabanza, la oración, sino estar, Señor, Shaandar Basaya, trabajando, Dios. Y venimos, y los que, Señor, en ti gritamos, es porque somos necesitados. Es porque tenemos muros que necesito que se derriben. No porque sea el más espiritual, no, Señor, sino al contrario. Te necesitamos, Señor. Y por eso gritamos, te exaltamos, batimos las manos, te gritamos a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias por la garganta, las trompetas que nos has prestado, Señor. Gracias, gracias. Salimos hoy de tu casa, llevándonos para la semana un principio, este principio de alabarte, de exaltarte de esta manera, Señor Jesucristo. Gracias, gracias. Que guarde silencio, como dijo Josué. Que guarde silencio, Señor, que no se oiga mi voz, mi nombre, mi persona, Dios, en esta semana. Ayúdanos, Señor. Salimos de este lugar. Salimos de tu casa, no de tu presencia. Vamos victoriosos, vamos, Señor, venciendo en ti. Ribasajaya. Guárdanos, cuídanos, Señor. Gracias, gracias, Dios. Y en esta hora nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias, Jesús. Perdón, hermano. Sí, hermano. Hace muchos años, hace como unos 30 años, la hermana nos enseñaba. Ajá, dígalo aquí en el micrófono, hermano, porfa, para que lo oigan. Sí, hermano, adelante, adelante. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hace como unos 30 años en una convención, la hermana Hicks nos enseñaba en Tampico que no era casualidad que Dios hubiera destruido primeramente a Jericó. No era ninguna casualidad. Era la primera ciudad que la nación de Israel tenía que tomar al entrar a la tierra de Canaán. Porque la tierra de Canaán es tierra de matrimonio. Es tierra donde yo ya me tengo que comportar como la esposa de Jesús. Y entonces, Jericó, algo maravilloso que aprendí en esa ocasión, es que Jericó significa mi razonamiento. O sea, es la manera de pensar que tengo yo. Cuando yo tengo que entrar a la tierra de Canaán, mi manera de pensar se pone a los pies de la cruz. Y ya no es como yo quiera, sino como Él quiera para mi vida. Sí, amén. Ya no es lo que a mí me guste, sino lo que a Él le guste. Ya no es lo que yo decida, sino lo que Él decida por mí. Amén. Y lo más hermoso es que todos los principios espirituales
repiten, decía la hermana, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y así como hay un sonido tequía y un sonido terrúa, cuando el Señor le entregó a Jericó, a la nación de Israel, y cuando nos va a entregar a nosotros nuestro razonamiento, así también en el rapto va a haber un sonido santo, sí, amén. un sonido para congregarse todos los escogidos, Amén. todos los comprados por la sangre de Jesús, y un sonido de rúa Aleluya. que declarará la victoria que hemos tenido en esta tierra a través de la sangre de Jesús. Amén. Puede alabar y bendecir a Dios. Gracias, gracias, gracias. Y es esa parte, cuando alabamos, es ese sonido que vamos a escuchar y vamos a saber distinguirlo. Dios les bendiga y Dios guarde sus vidas. Amén. Estamos en contacto. Saludos, Dios les guarde.